creo Ahí yo está que... Rafael. Hola, Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Qué tal? César, te presento, Rafael Aita. Hola, mi nombre es César, Rafael. Un gusto, un gusto. Gusto saludarte. Gracias. Qué bueno. Te adelanté algo, Rafael, con respecto a la labor que está desempeñando en estos momentos César, ¿no? Ajá. Y que de alguna forma celebrar el bicentenario, perdón, de la manera que corresponde, está haciendo pues señalar una serie de actividades, hechos, como los que compartí ese día, y tú mencionaste también de que algunos aspectos consideramos de que a veces en algunas cosas tú tienes mucho más detalle, ¿ok? De fuentes oficiales y no oficiales, creo. Sí, ¿No? sí, así es también. Entonces, bueno, la idea era, no sé, César, ahora sí te doy a ti la Claro, o palabra. sea, yo lo que estoy haciendo es un trabajo, yo no soy historiador, pero siempre me ha gustado la historia, ¿no? Desde el colegio. Pero no, en ningún momento quise meterme una maestría de historia San Marco, pero la distancia pues es muy lejos, ¿no? O sea, si lo hubieran hecho esa maestría en la Casona se iba, ¿no? Y católica, pues ahora sí ya es inalcanzable, digamos, el precio de hacer una maestría. Pero me hubiera gustado hacer una maestría. Todavía me queda en mente hacer una maestría de historia militar en el CAE. Quizá cuando se regularizan las cosas, darlo como una idea, ¿no? Una maestría de historia militar, ya más focalizado a la parte militar, ¿no? Yo lo que estoy haciendo ahorita es tratando de hacer un ensayo de la misma preocupación que tuve en el CAE, ¿no? En el CAE me enteré un poco de enterarme de la realidad nacional y siempre me comenzaba a preguntar por qué el peruano es como es, ¿no? Un militar, un compadre mío me dijo, habría que estudiar lo del proceso de Estados Unidos, uno que había estado en Estados Unidos, el proceso, cómo en Estados Unidos ha sido tan diferente, digamos, el desarrollo de los norteamericanos, diferente al desarrollo de los peruanos. Creo que esa respuesta sí entre estos años ya la he encontrado, pero ahora me preocupa por qué el peruano es como es, y un poco así se llama el ensayo, ¿no? ¿Por qué somos como somos? Entonces, mis fuentes han ido a buscar a lo que yo llamaba siempre la herencia colonial, a ver qué tipo de actitudes han habido, qué tipo de posiciones, qué tipo de comportamientos, ¿no? Para, pues, en base a eso, más o menos tener una idea. Y con sorpresa me he encontrado con autores también muy densos, ¿no? Como Robert Morse, por ejemplo, ¿no? O Richard, creo que es. Morse, pues, hace todo en base a Rodó. Rodó también tiene, que es un filósofo que nunca lo había leído, pero algo he chapoleteado en Ariel, ¿no? Y él hace el espejo el mirador de Próspero, y lo que ha escrito Morse es el espejo de Próspero, donde hace una comparación entre la sociedad angloamericana con la sociedad, pues, iberoamericana, ¿no? Y hace un contraste, dice que nosotros hacemos todo al revés, o sea, el espejo te da una visión al revés, digamos, de lo que tú haces, ¿no? Y algo así, bueno, la verdad que el lenguaje es denso, yo no he estudiado, no he profundizado filosofía, ni antropología, ni sociología. Y yo lo que estoy haciendo justo es eso, ¿no? Un poco de antropología y sociología. Claro. Yo, digamos, si bien es cierto, mi origen es militar, pero bueno, pues he estudiado otras cosas más y no he estudiado antropología ni sociología, pero me interesa el tema. Entonces, por ahí estoy avanzando y en el interín, conversando con un amigo, le digo, estoy encontrando algunas cosas interesantes. ¿Por qué no mando a un grupo como curiosidades, ¿no? Que estoy encontrando, ¿no? No, sin profundizar demasiado. Y ahí lo dejo inclusive para que si alguien quiere preguntarme algo más, me pregunta, pero la gran mayoría no me pregunta. Unos que otros preguntan o se sienten... hay mucha gente que, por ejemplo, no sabía que San Martín pues, nunca había esgrimido un arma, digamos, en la independencia, ¿no? Y había tenido un frente de batalla grande, como uno pensaba, como uno imaginaba, ¿no? Y eso lo supe yo el año 98, cuando me tuve que dar la conferencia en la Sociedad de Fundadores de Independencia. Entonces me quedé sorprendido cuando vi pues, que los generales se le habían amotinado porque él no presentaba batalla. Es más, cuando Canterac entra el 15 de septiembre de
1821 al Callao y al momento de retirarse San Martín no ha podido derrotar o destruir, pero no, pues tenía sus motivos, el por qué todavía es un poco confuso de entenderlo. Hay gente que aboga, digamos, por él, hay gente que no, que él dice, como Tommy Anna, que dice que no, ese fue el peor acto de cobardía de San Martín, dice un canadiense, Tommy Anna, ¿no? Y que ahí San Martín ya su bono se le cayeron. Entonces los generales se la amotinan y él les comienza a repartir casas, digamos, para tranquilizarlos, ¿no? Casas que había confiscado los españoles. Eso no lo podía decir en la sociedad de independencia, fundadores de independencia, ¿sí? Pero me quedó en el año 98 me quedó el asunto, ¿no? Y bueno, aprovechando que ahorita no estoy dando clases y se me ocurrió este tema de la historia, aprovechando pues la pandemia y tenía dado el tiempo, pero me ha ido cautivando poco a poco, que cada vez encuentro más bibliografía, encuentro libros y bueno, definitivamente una cosa también con que me he encontrado, perdón que acapare la conversación, pero te estoy dando un poco mi vivencia que he tenido, también de conferencias he escuchado, ¿no? O sea que la independencia es muy compleja, ¿no? Ayer también lo decía, estoy escuchando clases de Río Agüero, porque el país es complejo, ¿no? El país mismo es complejo. Bueno, de eso ya lo conocemos, pero aparte de eso, para estudiar un poco la independencia, hay que enterarse también lo que pasó en España y lo que pasó en el resto de América, ¿no? Entonces, en el colegio, pues solamente nos dan lo que pasó en el Perú, pero no nos dan lo que pasó en España ni lo que pasó en el resto de América. Y es interesante. Bueno, hasta ahí te puedo decir, entonces, lo que estoy haciendo es, semanalmente estoy sacando como, yo le llamo curiosidades, y hay gente pues que en realidad sí es una curiosidad, como para otros no, que ya sabrán, pues me imagino, pues no sé. Yo lo saco, digamos, como un aporte por bicentenario, y este trabajo lo voy a hacer hasta julio. En julio regreso a mis audiolibros. Bueno, esa es mi situación y me gusta mucho la historia, me gusta mucho los sucesos que han pasado, el porqué de muchas cosas, y aún así hay muchas cosas todavía que son un poco confusas, ¿no? No de todo, la historia pues no aclara un 100%, ¿no? Todo. Claro. Hay fuentes formales y hay fuentes informales, ¿no? Bueno, dentro de estas fuentes le voy a dejar una entrevista que tuve, le estoy poniendo aquí el link en el chat. Ya, bestial. Esta es una entrevista que tuve con el historiador Hugo Pereira Plasencia. Sí lo conozco, ha trabajado conmigo en defensa. Ah, está. Sí, trabajado con excelente. Él. Bueno, él tiene una imagen muy clara de lo sucedido durante la independencia, ¿no? Sí. Y lo he escuchado también por videos, en varios sitios. Sí, sí es interesantísimo. Y yo creo que ahí él explica también la fragmentación de nuestro país, ¿no? Especialmente en un momento, yo le pregunto en la entrevista, ¿no? ¿En qué momento se produce esta fragmentación entre la costa y los Andes? Eso es terrible. Así es. Terrible. Sí. Y yo creo que ahí él le da en el punto, ¿no? Al mencionar pues la rebelión de Tupac Amaru y sobre todo también la época del guano, ¿no? Y bueno, la independencia misma que se hizo a espaldas fue un proyecto de criollos. Así es, una independencia de criollos y para criollos. Y para criollos, así es. Y algunos mestizos que ya aspiraban a ser criollos. Entonces, claro, de hecho ahí más bien la capital del virreinato se mudó a Cusco, ¿no? Entonces, lo cual ya de por sí decía que había más aceptación del virreinato en el interior de los Andes que en la misma costa, que ya tenía más influencia de la Ilustración y liberal y estas ideas que los mismos españoles consideraban peligrosas, ¿no? Recordemos que a Torre Tagle pues lo envían a España justamente por estos motivos, porque lo ven con mucha influencia liberal. Entonces, y finalmente la época del guano, ¿no? El boom del guano, que es el que ya trae la riqueza a la costa y genera este desbalance entre la costa y la sierra. Además que él menciona que el proyecto de independencia prácticamente, bueno, voy a citar sus palabras, ¿no? Fueron todos los pobres que se tiraron encima del chicharrón. ¿No? Los argentinos, los chilenos, los colombianos, los venezolanos, que se lanzaron encima del Perú
pero con el propósito de expulsar a los españoles, no con el propósito de hacer un proyecto país, una nación, no, simplemente ellos querían españoles fuera y acá lo dejaron a la deriva y claro, eso llevó pues a todos los militarismos y guerras civiles y golpes de Estado y tener 5 constituciones en 20 años y ese caos que fue los primeros años post-independencia, ¿no? Incluso la misma guerra Gran Colombo peruana que Bolívar nos intenta quitar, pues Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Entonces, claro, al final, pues vemos que no existe una integración porque desde el inicio de la República no se buscó esa integración, ¿no? Y yo creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Obviamente hay muchas aristas que tomar en cuenta, e incluso muchos podrían preguntar, bueno, ¿qué se puede hacer ahora? ¿No? Ya, se comenzó así, ¿no? Ahora, ¿cómo derrumbarnos encima de este tren que ya están dando, ¿no? Pero, de hecho, también ya ahora estoy recordando a Antonio del Busto, José Antonio del Busto, que mencionaba que el Perú, bueno, no sé si llamarlo el Perú, pero por lo menos lo que llegó a ser el Perú es el proyecto de Tupac Yupanqui, ¿no? El día de hoy nuestras fronteras son las conquistas de Tupac Yupanqui. Si no hubiera existido Tupac Yupanqui, pues de repente el día de hoy tendríamos la República Quechua, la República Aymara, la República Chanca, la República Chimú, la República Chachapoyas, y en lo que es el territorio peruano tendríamos 10 países, un poco balcanizados, ¿no? Pero de repente con mayor identidad. O sea, el Huanca se sentiría Huanca, el Chanca se sentiría Chanca, y el Quechua se sentiría Quechua. Fue Tupac Yupanqui el que, digamos, tuvo este proyecto de integración de culturas tan diversas, con tradiciones distintas, con cosmovisión distinta, pero que supo sostener con mano firme, que muchos también dicen, ¿no? Para sostener este tipo de proyectos se necesita una mano firme, un gobierno vertical, y de repente por eso San Martín no creía en una república para el Perú, sino en una monarquía. De repente esta diversidad solamente se puede sostener con esa cabeza que dé una identidad de arriba hacia abajo, ¿no? Porque de abajo hacia arriba es muy difícil. Y al final el virreinato del Perú se monta sobre esa estructura, porque toma toda la estructura organizacional, política del Tahuantinsuyo y simplemente se sube encima. Digamos, ¿no? Era pues un barco en donde sacaron al capitán, pusieron ellos, pero todo el resto del barco siguió tal como estaba, ¿no? digamos, los curacas eran los mismos intermediarios, era la misma estructura, hasta la mita digamos, se utilizó, pero para los fines de España, pero básicamente se utilizaron los caminos, se utilizó la infraestructura, se utilizaron los tambos, se utilizaron los almacenes, ¿no? Toda esa integración que crea Tupac Yupanqui, se utilizaron las ciudades. Uno podría preguntar, ¿por qué las principales ciudades fueron Cusco, fueron Cajamarca, eran las ciudades incas? Es más, el día de hoy en Santiago, en la Plaza Mayor de Santiago hay, digamos, que a la hora de construir han excavado y han encontrado muros incas. Y es que debajo de Santiago había una yacta que había fundado Tupac Yupanqui. Entonces, cuando llegan los españoles y ven ahí la yacta y ven un centro administrativo, dijeron, muy bueno, acá encima ahora va a ser Santiago. Entonces, todos sus centros administrativos, infraestructura, caminos, fue montado encima por el virreinato del Perú. Y eso fue lo que tuvimos hasta básicamente las reformas borbónicas que ya generan unas nuevas fronteras,
pero esas fronteras también generaron conflicto. O sea, la sublevación de Túpac Amaru fue en gran parte también por las reformas borbónicas y porque tenía que pagar el impuesto de aduana en fronteras que antes no existía. La cabala y aduana. El alcabala, ¿no? Aduana. Así es, ¿no? Entonces, claro, y finalmente esas son las fronteras que hemos arrastrado hasta el Perú. Pero sin la vara del Inca, ¿no? Sin el mando de Tupac Yupanqui o sin el mando del virreinato del Perú, del virrey y que en realidad estaban subordinados pues al rey de España. Al perder esa cabeza, prácticamente hemos quedado acéfalos y con esa dificultad de integrarnos, ¿no? Que lleva a toda la fragmentación que ya conocemos, ¿no? ¿Tú has entrado a todo esto, Rafael, por curiosidad? ¿Qué te Claro, movió? bueno, en verdad comenzó cuando yo tenía como hobby al inicio escribir libros, escribir cuentos. Eso lo tengo desde la universidad, incluso desde el colegio. Yo escribía cuentos como hobby y en un momento encuentro que la ficción histórica tenía para desarrollar muchísimo en el Perú, ¿no? Si nosotros vemos todas las historias que hay en el Perú para desarrollar cuentos, novelas, libros, es inacabable. Incluso muchos me han dicho, ¿no? Si muchos personajes del Perú hubieran nacido en Estados Unidos o en Europa, a ver, se me viene a la mente, pues Manco Inca, Cahuide, sin mencionar pues los héroes de la Guerra del Pacífico, que ustedes los conocen mejor que yo, tendrían 5 películas cada uno. Sí, Personajes menos relevantes han tenido su película en Hollywood simplemente porque han nacido cerca de Hollywood y los conocen, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos todo un potencial por explotar. Entonces yo entro a escribir ficción histórica y obviamente a la hora de escribir un libro, si bien era novela, es ficción, sí necesitas un sustento y tenía que entrar a los libros y consultar historiadores. Y bueno, ya salió mi libro sobre Pachacútec, que justamente lo estuve conversando, ¿no? Con el profesor Raúl, sobre toda la historia de Pachacútec, que la gran mayoría de nosotros no conoce. Se lo conté a sus alumnos, ¿no? Y muchos de sus alumnos no lo conocían, o sea, conocían a Pachacútec, pero no conocían toda su historia que hay detrás. Y eso es pues como decir que, no sé, que en Italia no conozcan a Julio César, ¿no? Es algo impensable para un italiano. Así debería ser para nosotros Pachacútec, ¿no? ¿Y dónde consigues ese libro? ¿Está en venta o no? Yo lo iba a publicar en la Feria del Libro 2020. Y como vino la pandemia, salió en formato virtual. Ya. Entonces se puede conseguir en Amazon o en Google Play, pero digital. Sí, está bien. Y estoy esperando, ¿no? Que termine Ayer acabo de adquirir de Instituto de Estudios Peruanos un digital de Chris Walker ya, Túpac el de Túpac Amaru, claro. Ese es el de Túpac Amaru. ¿Cómo? ¿Sí? Y de hecho, de ahí comienza todo. O sea, todo esto que estamos hablando arranca de Pachacútec. Porque a nosotros pues nos cuentan la historia de los incas, y cuando yo les digo, imagínense un inca, se imagina pues a este ser todopoderoso, revestido de oro y cargado en un anda, rodeado de 300 sirvientes, que era el séquito que tenía el inca, ¿no? Pero ese es a partir de Pachacútec. Los primeros 8 incas eran curacazgos, eran señoríos, ¿no? Es más, su mismo título lo dice, el segundo inca, Sinchi Roca. Sinchi es un título que en inglés sería warlord, ¿no? Que vendría a ser como este líder tribal de la guerra.
Era un Entonces, warlord. era un warlord. Entonces, eso era Sinchi Roca. Sinchi Roca era un warlord, era un líder tribal. Era un líder tribal de esta etnia que había tenido que emigrar desde el lago Titicaca por culpa de la caída de Tiahuanaco, que bueno, hasta ahora hay especulaciones sobre por qué Tiahuanaco vino a declive, pero lo que sabemos es que realmente decayó y uno de los ayllus de élite emigró y tuvo un éxodo, mismo Moisés, hasta llegar a Cusco. Pero Cusco lo encontró ocupado. Cusco lo encontró con los guayas, con los ayamarcas, con un montón de otras etnias con las que ellos tuvieron que guerrear para ganarse terreno. Y estuvieron guerreando con mayor o menor éxito durante los primeros incas. Y por eso vemos que las historias, pues, estamos hablando hasta Yahuahuaca, hasta el séptimo inca, los grandes enemigos, pues, eran los ayamarcas, ¿no? O sea, etnias que hay que estudiar, pues, bien historia para conocerlas. La gran mayoría de la calle no los conoce, y probablemente los incas serían igual de desconocidos, si no fuera porque Pachacútec, cuando ya toma las riendas, es el que transforma esa cultura que ocupaba el Valle de Cusco y alrededores, lo transforma en el imperio que ya conocemos. O sea, si vemos las primeras conquistas de Pachacútec, fue Ollantaytambo. Estamos hablando de lo que es el costado de Cusco, para hacernos una idea de dónde partió Pachacútec. Y desde ahí se fue hasta el Titicaca y conquista el Collao. O sea, la expansión de Pachacútec fue increíble, fue un Julio César en todo el sentido de la palabra. Y claro, ya Tupac Yupanqui hubiera sido un Alejandro Magno que de hecho dicen que recorrió más kilómetros que Alejandro Magno, ¿no? Bueno, fue ida y vuelta también, porque iba desde el Chinchaysuyo hasta, bueno, el Antisuyo se metió a la selva, hasta el Collasuyo, estamos hablando que Del Busto dice que llegó hasta Chiloé, o sea el fin del mundo, donde termina la tierra, ¿no? Si nosotros vamos a esta zona del sur de Chile, es interesante porque llega todo este archipiélago de islas que si uno lo ve, pareciera que la tierra se está rompiendo. Entonces, si Tupac Yupanqui llegó ahí, su mente debe haber dicho, este es el fin del mundo, porque acá ya se fragmenta la Pacha. La Pachamama se rompe y termina, ¿no? Incluso hay una vista muy impresionante en donde tienes la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico se mete entre la cordillera, como dedos. Entonces tienes el océano metiéndose en los Andes. En la misma cordillera, es como si toda la costa lo hubieras fragmentado. Hasta ahí llegó Pachacútec, ¿no? Y claro, también ya es conocida la historia de que llega a la Polinesia, ¿no? Y estas islas, pues, de Ninanchumbi, ¿no? Que se especula dónde son. Entonces, el recorrido de Pachacútec, perdón, de Tupac Yupanqui, fue apoteósico, fue un aventurero que incluso se lanzó a la mar, ¿no? Sabemos, pues, que normalmente los pueblos de montaña le tienen miedo al mar, no son de arrojarse, ¿no? Los pueblos marinos eran de la costa, ¿no? Eran, pues, los fenicios, los cartagineses, ¿no? Pero que un andino se lance al mar, ya de por sí ya te dice que tiene un espíritu especial, ¿no? No cualquiera lo hubiera hecho. Entonces, es ahí donde nace el Perú. Esta concepción, ese es el Perú embrionario. Obviamente no era Perú, y si le preguntabas a Tupac Yupanqui qué es el Perú, ni siquiera hubiera sabido de qué estabas hablando. Pero fue lo que ha delimitado nuestras fronteras. Entonces, ese proyecto que ellos tuvieron es lo que de alguna manera nos ha conformado el día de hoy. El problema es que después de, bueno, ya estamos hablando de más de 500, 600, 700 años, esas patas
que ellos pusieron también se están tambaleando, ¿no? Porque ya que tanto, que en parte también nos une, porque que si bien existe división, hay cosas que nos unen y justamente una de esas cosas son los incas, ¿no? O sea, a cualquier peruano le preguntas, ¿y tú de qué estás orgulloso? Y te va a decir de su comida y su historia. O sea, si nos ponemos a hablar de los incas, todos vamos a estar de acuerdo, De ¿no? acuerdo, Bueno, claro. por ahí puede haber pues algún huanca que diga, no, que yo no soy inca y que más bien los incas me invadieron a mí. Pero en general ha sido como un aglutinante de la peruanidad, que se podría utilizar hoy día, al día de hoy, ¿no? Pero obviamente también habría que aglutinarlo con la hispanidad, porque no podemos negar tampoco 300 años de virreinato, con las raíces que dejó, y con la cultura, y con el idioma, y con la religión. O sea, si nosotros vamos al interior del país, la cantidad de fiestas patronales, la cantidad de procesiones, la cantidad de devocionarios que existen, no se puede arrancar tampoco. O sea, eso también es un aglutinante del Perú, ¿no? La religión, las fiestas, las costumbres, el idioma, y en parte también se ha estado dejando de lado por el modernismo, ¿no? El modernismo, que es el que te dice, no, que las tradiciones son obsoletas, son pasadas, la religión es superstición, y más bien hay que integrarnos a una cultura global, pero que te corroe en el pegamento que te une. Y si esto avanza, bueno, quién sabe si el día de mañana, que muchos me han comentado también que existe un peligro latente, que salga un líder político tipo en Cataluña, ¿no? Que te diga, nosotros, que salga en Puno y diga, nosotros somos aymaras no peruanos, ¿no? Nosotros somos quechuas no peruanos. Y si nosotros comenzamos a romper todo lo que nos aglutina, ellos se van a sentir más identificados con la etnia que con el Perú. Entonces esto también es un peligro latente. Lo entiendo. Mi pregunta es, si me permites, ¿y por qué no tenemos algo de esos hombres en el Ande ahora? ¿Por qué no tenemos algo? ¿Por qué no ha habido durante la etapa de la independencia alguien como Tupac Amaru? ¿Por qué no tenemos alguien así de ese estirpe, ¿no? de ese liderazgo y de ese conocimiento? ¿Qué tanto, mi pregunta es, qué tanto han horadado los españoles en el genio o en el andino, ¿no? O sea, qué tanto lo han subsumido, lo han aniquilado prácticamente, porque no hay rasgos de esa gente que tú me hablas, de Tupayupanqui, Pachacute, Cahuide o el mismo Tupac Amaru, ¿no? No hay Claro. rastros de esa gente. ¿Qué ha pasado? Eso es lo que estoy tratando de darme respuesta. No, ahí sí entramos a un tema muy, muy complejo. Es complejo. En donde de repente la respuesta no guste ni sea popular. Porque yo creo que sí han habido y están, pero han estado en el bando contrario a la República. Ellos eran monarquistas y por lo tanto eran realistas. Pero ¿por qué se les quita el orgullo de sus antepasados? No se les quitó. O sea, a ver, si nosotros ya, bueno, nos adelantamos, ¿no? Pasamos de Tupayupanqui, de Pachacútec, pasamos a Manco Inca y Pauyu Inca, ¿no? Durante la época de la conquista. Sabemos, pues, que Manco Inca inicia los incas de Vilcabamba, pero Pauyu Inca queda en Cusco, apoya a los españoles, es coronado como inca por Diego de Almagro, y toda su panaca, toda su familia, es incorporada a la nobleza. Se le dan títulos nobiliarios, se le da escudos de armas, se le da derechos, se le da privilegios, y de hecho se mantienen sus palacios, fundan iglesias. Pauyo Inca funda la iglesia de San Cristóbal, perdón,
en Cusco, y su hijo, Carlos Inca, funda la iglesia de la Virgen de Guadalupe en Cusco. Y según se relata de la época, fueron devotos católicos, fieles aliados de su majestad Carlos V de España, de Habsburgo. Entonces, estas panacas de Paullo Inca y aliados a Paullo Inca consideraban más bien a la monarquía española como la legítima sucesora de los incas. Y eso lo vemos en 3 o 4 cuadros que están en Lima y en Cusco. Específicamente, va a la Catedral de Lima y va a encontrar un cuadro en donde se encuentran los 14 incas y luego de Atahualpa está Carlos V. Y luego Felipe II y todos los reyes de España. Y ese mismo cuadro está en Cusco, está, museo, no creo que sea en el Museo del Arzobispado de Cusco, y hay otro más en un museo de arte de Cusco. O sea, son 3 cuadros que se llaman Genealogía de los Reyes Incas del Perú y sus legítimos sucesores, los Reyes de España. Ese es el título del cuadro. Para ellos, el rey de España era el sucesor del Inca. Y así como Paullo Inca sirvió a Huayna Cápac, ahora Paullo Inca servía a Carlos V. Y lo mismo sucedió luego con los incas de Vilcabamba, porque cuando Saidi Tupac, hijo de Manco Inca, muere su padre, y bueno, continúa con la rebelión de Manco Inca, en un momento Felipe II le escribe una carta a Saidi Tupac, donde le dice: he sido de mi conocimiento de la sublevación de Manco Inca y de las razones de su sublevación. Y entiendo que han sido justas razones por los vejamientos que se hizo contra su persona. Porque Gonzalo Pizarro le quitó a su mujer. Porque en verdad, bueno, hubieron muchas razones para la sublevación de Manco Inca, pero entre ellas que Gonzalo Pizarro le quitó a su mujer y lo metió a la cárcel. O sea, yo creo que cualquier hombre que se respete le quita a la esposa y se levanta en armas. Y el mismo Felipe II entendió esto y le dije: ok, entiendo los motivos de su sublevación y te ofrezco una reconciliación y un perdón. Entonces, Saidi Tupac viaja a Lima y con el virrey Hurtado de Mendoza firma una capitulación, o sea, firma un concordato, firma un acuerdo en donde él deja la sublevación y traslada la autoridad del Inca al rey de España, que muchos lo ven esto como un translatio imperi, ¿no? O sea, lo mismo que sucedió con Roma y con Bizancio, ¿no? O sea, este traslado en derecho internacional, donde el poder se traslada legítimamente de una soberanía a otra. Y por lo tanto, los descendientes, porque la hija de Saidi Tupac, dicho sea de paso, ahí Saidi Tupac y su esposa se bautizan, su esposa era su hermana según la tradición inca, se casan por religioso de acuerdo a una dispensa papal. Le dicen al papa: oye, dame una dispensa, el papa se la da y él se casa por religioso con su hermana, Cusihuarpa, según recuerdo. Estoy hablando en memoria ahorita, puedo equivocar. En el nombre, ¿no? Lo otro sí lo tengo claro. Y su hija era Beatriz Ñusta. Y a Beatriz Ñusta la casan con un alto apellido de conquistador, porque a ella la casan con Enríquez de Borja, que Enríquez de Borja era de la familia de San Francisco de Borja y de la familia Borgia, del Papa Borgia, ¿no? O sea, de lo que ya todos conocemos, o sea, era una familia de poder en Italia. Y, no, sí, y luego tienen una hija, Ana Lorenza,
que se casa con Martín de Loyola, que era hija, o sea, no, descendiente de San Ignacio Loyola, o sea, del apellido Loyola de España, que también venía pues con toda la fuerza de la orden jesuita. ¿Y qué estamos entendiendo ahí? Que la casa inca se casa, une las sangres con las casas más importantes de Europa. Y el hijo de Ana Lorenza, que se llama Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, o sea, imagínate este apellido, ¿no? Recibe toda una serie de títulos y de honores que los reclama España. Él se va a España y en España se casa con la hija del virrey de Cataluña. Ah, su diablo. ¿No? O sea, un matrimonio de la alta nobleza, Ah. pero estamos hablando de un descendiente inca. Y este matrimonio va el rey de España, o sea, estamos hablando pues de las casas más importantes de Europa. Por lo tanto, si tú en esa época buscabas a un descendiente inca y le decías, oye, ¿y tú por qué no te sublevas al rey de España? Y ellos te dicen, estás loco, es mi aliado, es mi pata, es mi causa. De hecho, es mi pariente. ¿No? O sea, mi primo se ha casado con la hija del virrey. ¿De qué estás hablando? Es sublevano, somos la misma familia. Es mi inca. Y te lo decían, y hay una prueba de esto. Y la prueba está en la iglesia de la Virgen de Copacabana que hay en el Rímac. Si va a esa iglesia, va a encontrar un cuadro que conmemora un pedido que se le hizo al rey Carlos II de España. Un pedido que tampoco ha sido conocido, muy inusual para la época, porque se le solicita al rey que permita que los indígenas sean nombrados ministros de la Inquisición. El rey emite un decreto, allá por 1600 y tanto, donde permite que un indígena sea ministro de la Inquisición. Si llegó a haber uno o no, no nos ha llegado reportes. Pero que tenían permitido serlo, tenían permitido serlo. La cuestión es que en este pedido dice este cuadro conmemorativo al pedido que se le hizo al Inca Carlos II, Augustísimo Emperador de las Américas. O sea, el título que tiene Carlos II de España es el título de Inca. Eso es para entender la mentalidad de la época. Y de hecho, estos sucesores incas fueron reconocidos institucionalmente en el Alferazgo Real y en el Colegio de los 24 Lectores, en donde las 12 panacas ponían dos representantes. Entonces estaba el representante de la panaca de Manco Cápac, de Sinchiroca, de Yoque Yupanqui. Cada uno ponía 2 representantes. ¿El colegio de qué dices? El Alferazgo Real, que era el colegio de los 24 electores. Porque estos 24 elegían un alférez real. Y ese alférez real tenía que ser de la panaca de Huayna Cápac. O sea, el de la panaca de Huayna Cápac, por ser el último legítimo inca, era el alférez real. Se eligió después alférez de otras panacas, pero no podían portar la mascaipacha, que era la borla del inca. Es más, hay cuadros en donde se ve al alférez real presidiendo la procesión, porque estos alférez presidían cabildos, tribunales, jurados, procesiones, o sea, eran la institución de Cusco. Y se le ve al frente de la procesión y en las manos, en un cojín, perdón, perdí ahí está ya. En un cojín llevaban la borla del Inca, porque no era descendiente de Huayna Cápac, entonces no tenía derecho a usarla. Pero es para entender esta institución que congregó a los hijos
a los descendientes de los incas, que seguían gobernando, que tenían empresas, que eran los que tenían el negocio de la coca, porque toda la comercialización de la hoja de coca la hacían ellos. Y otras cosas más que si las digo van a ser muy controversiales, porque ellos eran los que contrataban a la mano de obra para la mita. O sea, ellos eran los que contrataban a los obreros que los mandaban a las minas de Potosí. O sea, tenían un semi-comercio de esclavos. Algo que si lo digo, pues me caen a palos porque estoy diciendo que los descendientes incas traficaban, ¿no? con los indígenas, pero bueno, hay que ponerse en la mentalidad de la época y por eso ellos eran ricos. O sea, tenían haciendas, tenían el Palacio de Colcampata, tenían todas las grandes construcciones de los incas, ahí vivían ellos. Entonces, ¿qué se van a pensar en sublevar, en revolución, en independencia? Ni por acá, estarían locos. Es más, cuando era nombrado un nuevo rey, ellos eran los primeros en aclamarlo. Y se cuenta, y por ahí tengo un artículo que habla de esto, que incluso llegan a Lima en una situación especial para darle sus honores y vivas al rey Luis I de España, que gobernó solamente unos meses, pero llegan para decir, viva el rey de España, aquí estamos, sus aliados, sus nobles a su servicio. ¿Dónde vemos esto? Cuando se subleva Túpac Amaru, los que combatieron a Túpac Amaru fueron el alferajo real, fueron los descendientes incas. Ejemplo, la familia Saguaraura. Nicolás Apo Saguaraura combate a Túpac Amaru. El mismo Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua, que era brigadier del Ejército Real del Perú. O sea, era un general del ejército realista de España, pero era del Perú. Ejército realista, claro. Pero era el ejército realista. Él combate a Túpac Amaru. Es más, Mateo Pumacahua era cacique de Chincheros. Y cuando va a la parroquia de Chincheros, hay un mural pintado en esa parroquia donde se ve a un puma que está encima como cazando a una Amaru, porque es una serpiente con cabeza de llama y con alas. Y se interpreta como el puma, que era el tótem de Pumacahua, venciendo, derrotando al Amaru, que era el tótem de Túpac Amaru. Esto para darnos una idea cómo pensaban ellos. Entonces, el decir, ¿y por qué estos descendientes de los incas no se sublevaron? Ellos eran los que peleaban en el ejército realista. Ellos fueron los que pelearon contra el ejército patriota. Es más, cuando dice, ¿y por qué no hemos encontrado un nuevo Túpac Amaru? Lo hubo, solo que no ha sido conocido porque esta historia es una historia, ya se imaginarán, muy antirrepublicana y muy políticamente incorrecta. Pero ahí está Antonio Huanchaca. Antonio Huanchaca fue general, bueno, no sé si tuvo el rango de general, pero fue parte del ejército realista, y cuando es derrotado el ejército realista en Ayacucho, él no acepta la capitulación de Ayacucho y hace como un pequeño estado realista en Huamanga, en donde él se atrinchera y dice, acá sigue mandando el rey de España, a través mío, y hace una resistencia en Huamanga en contra de la República, que se extiende hasta la guerra con la Gran Colombia, que bueno, por un enemigo externo ya decide dejar las armas, luego las retoma después, y así hasta su muerte. Pero en sus declaraciones, él siempre dice, yo soy leal súbdito del rey de España, en contra de estos separatistas, los llama, en contra de los separatistas que han venido a arrancarnos nuestra religión. O sea, el componente católico y realista era fuertísimo en esta zona del Ande. Y, de hecho, es el ejército realista
no se llamaba a sí mismo españoles ni Ejército de España. Nacional. Ellos se llamaban los realistas del Perú. O sea, es el Ejército peruano Nacional también le decía. o Ejército Nacional, así es. Es el peruano que es leal al rey. Por eso, incluso algunos historiadores dicen que la guerra de independencia fue como una especie de guerra de secesión, fue como una guerra civil entre peruanos, ¿no? Entre los peruanos patriotas y Realistas entre los y peruanos, peruanos. digamos, separatistas. Claro. ¿Qué se ve en el famoso abrazo de Ayacucho, ¿no? En donde le piden a Sucre que los hermanos se den un último abrazo antes de la batalla, y los hermanos que habían en el bando patriota y en el bando realista se acercan y se dan un último abrazo antes de entrar en batalla. Entonces, sí hubo generales, hubo línea media y hubo soldados, pero que peleaban para el rey, y por eso es que no se conocen en la historia, pero que tuvieron sorprendentes victorias en Bolivia, en Santiago. El ejército real del Perú entró marchando y tomó Santiago cuando se sublevó a una de las primeras sublevaciones. Eso es algo que tampoco nos cuentan, porque decir que un ejército peruano marchó en Santiago es sui generis para nosotros, pero sucedió, solamente que sucedió en el virreinato, pero estaba comandado por estos cusqueños, por collas, por pumacaguas, por zaguarauras. O sea, uno lee los apellidos y son apellidos quechuas totalmente. Y es por eso que en ningún momento ellos encabezaron se unieron al proyecto, a este proyecto criollo y para criollos, y por eso ahí ocurre también darle la espalda a la sierra, porque la sierra había sido vencida, la sierra había apoyado al rey de España, la sierra es monarquista. Muchos me dicen que la sierra es monarquista hasta el día de hoy. Y es por eso que existe un caudillismo. Inconscientemente, ellos están buscando el líder de mano dura que nos guíe. O sea, la figura del Inca es tan fuerte que hasta el día de hoy, inconscientemente, buscan a un Inca. Y lo encontraron en el virreinato en la Eso es lo figura que del escribe rey un de poco España. Flores Galindo, ¿no? En busca de un Inca, ¿no? En busca del Inca. Claro. Así es, así es. Entonces, esto explica el por qué Túpac Amaru fue el único, bueno, Túpac Amaru y también Juan Santos Atahualpa, pero cuando comenzamos a ver también, y esto es algo que lo menciona Charles Walker en su libro, que si bien hubieron muchas razones de su sublevación, con el corregidor Arriaga, con el tema de las fronteras y los impuestos, pero una de las más importantes fue el reclamo del título del Marqués de Oropesa, que lo disputó con la familia Betancur, ¿no? O sea, ambas familias, la de Condorcanqui y Betancur, pedían ser reconocidos como el Marqués de Oropesa. El Marquesado de Oropesa era importantísimo para esa época, porque es el que le dieron a Saidi Túpac cuando firman la capitulación con el virrey Hurtado de Mendoza. Entonces, el Marqués de Oropesa era el descendiente inca. Y Túpac Amaru, Condorcanqui, lo reclama, dice yo, y presenta una documentación. Los Betancur también presentan su documentación, dicen que más completa que la de Túpac Amaru, pero la cuestión es que se lo dan a los Betancur. Ambos se creían descendientes de los incas. Así es. Ambos, reclamaban el Marquesado de Oropesa, que era el título que era asignado al descendiente del Inca. ¿Y quién reconoció a la familia Betancur en lugar de la familia de Condorcanqui? No fueron los españoles, fue el Consejo de los 24 Electores que formaban este alferazgo real de Cusco que le había mencionado inicialmente. Y es por eso que ellos combatieron a Túpac Amaru. Los 24 electores, las familias descendientes de los incas, fueron los que dijeron, este es un advenedizo que nos viene a reclamar un título que no le corresponde. Y por eso es que
no tuvo todo el apoyo indígena, porque muchas de estas familias eran poderosas y tenían pues sus tropas, sus ejércitos, sus sirvientes, que pelearon contra Túpac Amaru. Entonces, y uno de los que peleó fue precisamente Mateo Pumacahua. Ahora, uno diría, sí, pero entonces, ¿por qué Mateo Pumacahua se sublevó? Porque Mateo Pumacahua fue muerto también por traición al rey de España cuando se levanta en armas. Y esto ya entramos al terreno de la especulación. Porque la sublevación de cuando se somete a juicio a Mateo Pumacahua, él dice que fue engañado por los hermanos Angulo, que fueron los que se sublevaron primero, ¿no? O sea, se sublevan los hermanos Angulo. Claro, él se acopla al movimiento, pues. Los Él que se iniciaron el acopla. movimiento son los hermanos Angulo. Así es. Y lo que dice Mateo Pumacahua es, los hermanos Angulo me engañaron porque me dijeron que Fernando VII había muerto en las guerras napoleónicas. O sea, cuando Napoleón invade España, le dicen, ha muerto Fernando VII y nos va a gobernar un francés. Y por lo tanto, Mateo Pumacahua se subleva en contra del rey francés, de Pepe Botella, de José Bonaparte. No en contra de... bueno, claro, muchos pueden decir, oye, ese es un alegato en un juicio para que no te declaren culpable. Por eso es especulación. Si se le inventó la historia en ese momento o no, bueno, se sigue discutiendo hasta ahora y creo que nunca lo vamos a saber. Pero lo que sí podemos saber es que lo que él alegó es no aceptar a un rey francés en tierras peruanas, incluso por culpa del liberalismo y de la ilustración francesa, que muchos aluden una razón similar entre los criollos, que los criollos aceptan a San Martín para no implementar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, porque eran conservadores. Entonces, claro, a la hora de analizar la independencia, tenemos que ver también qué los motivaba, si eran monarquistas, si eran liberales, si eran conservadores, porque muchas de estas, y esto aparece en el libro de la República Inconclusa, ¿no? De Raúl de Chamané, en donde él dice, muchos de los peruanos criollos se pliegan a San Martín porque eran conservadores y no querían la Constitución Liberal de España, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros nos cuentan más que el espíritu patriota de la República en contra de la dominación española, y conforme vamos profundizando vemos que había muchísimas razones fuera de eso. Había razones antiliberales, había razones antifrancesas y había razones monárquicas que terminaron con Simón Bolívar. Porque cuando llega Bolívar, va a Cusco y disuelve el alferazgo real. Se reúne con estos 24 electores y les dice, hasta aquí llegamos, a ver cómo hacemos para que esto sea una transición pacífica, y ellos más o menos que firman, acuerdan, y ahí muchos dicen que se rompe la columna vertebral de los Andes, porque eran los sucesores incas los que tenían la autoridad política, eran el enlace entre el pueblo andino y las autoridades de Lima. Y cuando rompes este lazo, queda la sierra desconectada de la costa y la sierra queda sin columna vertebral. Es un buen punto eso. Los problemas que hemos visto después. Ya que le ha parecido un buen punto, le voy a pasar otra entrevista con otro historiador. Este es un historiador cusqueño que se llama Donato Amado. Él ha escrito un libro que se llama El estandarte real y la Mascaypacha. Lo voy a colocar en el chat. Muchas gracias. El estandarte real y la Mascaypacha, o Mascapaicha, lo pone.
Sí, bueno, lo ponen de las dos maneras, pero en su libro lo pone así. Donato Amado. Donato Amado, así es. Y él explica toda la historia del alferazgo real y de cómo eligieron a los 24 electores y los sucesores y las panacas y los problemas que tuvieron y que durante la peste se redujeron de 24, se redujeron a 12, o sea, todos los traspiés y los altibajos que ha tenido esta institución, pero que también le explica en este video. Entonces, es este video donde también le entrevisto al doctor Amado. Él cuenta esta historia que yo creo que es un vacío en nuestra historia, producto de contarlo desde el lado republicano, ¿no? Siempre se ha contado por la historia de forma tradicional, ¿no? Así es. No, nunca se ha contado, digamos, nunca se ha hecho, y se ha ocultado muchas cosas. Por ejemplo, yo me he quedado sorprendido del financiamiento de Chile para la campaña del sur, ¿no? La gente tampoco no sabía eso, y también lo he puesto entre las curiosidades, ¿no? Se queda con la boca abierta, que los 22 buques eran chilenos los que estaban bloqueando, que Cochrane era un asalariado. Yo antes pensaba que esos buques eran ingleses o que Cochrane era el jefe. Todo era chileno. Eran chilenos. Y la gente se queda con la boca abierta porque, lógico, no dicen eso porque en la enseñanza, en el centenario, justo Chile retenía indebidamente las dos provincias, ¿no? Y por eso que Leguía hace un gran fiestón sin invitarlo a Chile, ¿no? Así también en el sesquicentenario seguía la misma situación, ¿no? Con Velasco, cuando hacen esa producción literaria, bueno, ahí recién, como dicen los historiadores, hay una corriente marxista, ¿no? Que cambia un poco la tradición, la visión tradicional, ¿no? Y recién pues la bandera chilena, que yo sepa, flameó el año pasado, en el bicentenario del desembarco a Pisco. Ahora bueno, en ese monumento está la bandera chilena, que antes no estaba. Le comento que si va al Jirón de la Unión, va a encontrar la casa de Bernardo Higgins, que Bernardo Higgins tuvo dos casas en el Perú. Una fue la de Jirón de la Unión y otra fue, si recuerdo bien, está por Lurín. Pero la de Girón de la Unión... Ahí tenía una pequeña hacienda, creo que tenía ahí. Tenía una hacienda, así es. Cañete o Lurín, no recuerdo bien. Porque Bernardo Higgins fue hijo del virrey Ambrosio Higgins, que fue virrey del Perú. Claro. Y que muchos dicen, ¿no? Oye, y su hijo, pues, más bien luchó contra el virreinato. Es que el hijo, según un chismoso me ha dicho que no lo reconoció al principio tiempo. Él se apellidaba Riquelme. Ahí parece el apellido materno, y después lo reconoce ya. Una cuestión padre-hijo, claro, más freudiana que de política, ¿no? La cuestión es que si va a la casa O'Higgins del Jirón de la Unión, que el día de hoy está bajo cuidado de la Universidad Católica, ha hecho un museo de sitio muy bonito ahí. No conozco, qué raro. Sí, Jirón de la Unión, sí, en el mismo Jirón de la Unión, ahí está la casa. ¿Qué cosa se encuentra ahí? Se encuentra una réplica de la bandera con la que desembarcó José de San Martín a Paracas, precisamente. Y es la bandera chilena. Pero tenía 3 estrellas blancas. Pero con 3 estrellas. Una de Perú, una de Chile, otra Argentina. Así es. Yo me tomé foto con esa bandera y la subí a mi página. Se armó un alboroto. Sí, imagínate, le dije, esta es la bandera con que San Martín desembarcó en el Perú. Nadie sabe y nadie cree. Nadie sabe y lo peor, nadie quiere saber, porque cuando se los digo se molestan. Y es por eso que, como bien dice, esa es una de las cuestiones tabú de nuestra historia, ¿no? El decir, Chile financió la campaña del sur y San Martín desembarcó con una bandera que es 90% ahora no sé chilena. Si para completar este tema de los financiamientos, porque hay mucha gente que nos enseña pues solamente la gesta, la parte del héroe, ¿no? De los líderes, pero la parte logística en la cual yo he trabajado, digamos, dentro del ejército, que es muy importante, nadie habla de eso. De conseguir armamento, pólvora, caballo, víveres, conseguir buques, transportes auxiliares, porque no solamente son los buques de guerra, hay transportes auxiliares. Todo eso pues lo financió Chile. Ahora, claro, hasta donde yo sepa, Chile, que yo sepa, corrígeme, nunca ha cobrado esa deuda, a diferencia de los colombianos que sí cobraron, creo, la deuda.
o quisieron cobrarla o la cobraron, o se les pagó una parte. Eso no lo tengo claro todavía. Es más, cuando en el Perú, en el puerto del Callao, Cochrane le pide a San Martín, Sí. ya págame, Sí. San Martín lo manda a Santiago. Le dice, no, eso que te paguen los chilenos. Que te paguen los chilenos. Claro. Y Cochrane dice, mira, ¿sabes qué? Acá tienes tu barco con el oro de la Real Hacienda de Lima, este es mi pago, y se los lleva. No lo asalta, dice, lo asalta. Lo asalta. Y de ahí se cobra para su tripulación. Pero antes de eso, San Martín le dice, mejor porque parte de tu marina no es peruana para yo poder pagarles. Y no quisieron. O sea, un poco claro, que los insinuaban que se vuelvan peruanos y que algunos buques se queden en el Perú, ¿no? Entonces no quisieron. No quiso Cochrane, ¿no? Claro. Entonces él asalta y se cobra. Y se quedó sorprendida acá en algunos parientes, así que le envió, oye, el Cochrane era un pirata. Un pirata, era un pirata tal cual. Y esta muestra de que le dice, anda, cobra Chile, para mí es claro indicio de que Chile era la caja. ¿Cómo? Chile era la caja, indudablemente. Era la caja, ¿no? Cuando le dice, anda, cobra tu sueldo a Chile, ahí está la prueba de que Chile estaba financiando todo eso. Claro. Pero que yo sepa, Chile nunca cobró esa deuda, ¿no? Y nunca cobró, así es. En cambio, Colombia sí creo que cobró o quiso cobrar, eso no, todavía no llegó a esa parte de investigación. Sí. Con Bolívar. Sí. Porque ahora estoy viendo no sé si has visto que es interesante también ver diferentes puntos de vista, ¿no? La serie Bolívar de Netflix. Y justo estoy en esa parte donde Santander está recogiendo plata como loco para entregarla porque Santander le tenía miedo a Bolívar. Sí, bueno, como toda serie, yo creo que lo ensalzan a Bolívar. Sí. Pero ¿no? También le sacan sus defectos, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno, imposible no sacárselos también, especialmente con todo lo que hizo en Perú. Pero claro, ahí también la figura de San Martín queda minimizada, ¿no? No, y lo sacan muy enfermo, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Sí, no es cierto que él estaba enfermo. Lo ponen en un papel totalmente secundario, ¿no? Obviamente toda serie tiene un sesgo, pero sí es interesante para... No, sí es interesante. Como referencia. Claro que sí. Bueno, yo agradezco esta conversación que es interesantísima y más bien, si me das tu correo para hacerte alguna pregunta. Claro, también una vez, digamos, me gustaría, que tenga alguna duda, ¿no? Entonces, me gustaría enviarle algunos artículos. Bestial. De preferencia por correo, porque a veces, claro, ahora tengo el WhatsApp, yo tengo una PC, entonces ahora sí del WhatsApp puedo bajar, pero antes se me complicaba. Se me complicaba bajar del celular, bajar un archivo, a otro lo guardo, tenía que mandarlo a mi correo y de ahí recién mandarlo, pero ahora felizmente ya tengo el WhatsApp en la PC, entonces de ahí ya. Escríbame un correo ahí, le he puesto en el chat mi correo. Ahí en el chat, ¿no es cierto? Y le voy a contestar con un artículo que se llama Reconciliación entre los descendientes incas con España. Algo así es el título, pero que muestra cómo, luego del levantamiento de Manco Inca, España consolida su alianza brindándole títulos, estos títulos honorarios. ¿A quién le da? A los descendientes incas. Ya. Y de ahí, pues, disculpa la interrupción, ahí en ¿cómo se llama esta ruina que está acá, camino a la sierra? ¿Cómo se llaman estas ruinas que están junto al estado de la U casi? Ah, ya. Bueno, ahí han encontrado fosas de cadáveres muertos por mazo, o sea que los mismos indios de acá, digamos, contuvieron el ataque de todo lo demás, ¿no? Fueron los huaylas, claro. Los huaylas. Los huaylas son los que llegaron a Lima porque Pizarro estaba con 80 españoles en Lima, o sea, le hubieran pasado por encima, aunque no hubieran tenido armas, solamente linchándolos como una masa. Los que le defendieron Lima fueron los huaylas, que fueron de la panaca de la esposa de Pizarro, que era Inés Huaylas Yupanqui. Una de las esposas, porque también tenía, creo, otra. También tuvo a la segunda,
que Angelina Yupanqui fue la Y segunda. esa chica que va a España y le dan todos los honores y hasta Esa una fue la estatua. hija. Esa es Paulina, creo. ¿Cómo se llama? No, esa es Francisca. Francisca. Francisca Pizarro Yupanqui fue la hija de Francisco Pizarro con Inés Huaylas, precisamente. Entonces, Inés Huaylas va a su etnia y le dice, ayúdenlo, defiendan Lima. Y por eso, entonces, muchas de estas alianzas no se han hablado, porque como dije, es un tema tabú en el Perú. Es un tema tabú, pues, decir los descendientes incas fueron amigos del rey de España y lucharon en contra de la independencia, ¿no? Eso no se puede decir, es herejía, no es blasfemia. Pero de alguna forma creo yo hay que decirlo, porque también no podemos... y algunos allegados, pues no gente no desconocida necesariamente, pero yo, por ejemplo, tengo un grupo de allegados a que les mando esto que te he dicho, ¿no? De que San Martín no combatió, o que el Nelson era un Cochrane era un pirata, ¿no? Claro, a cualquiera no se le puede decir, ¿no? Por eso que no lo cuelgo yo en Facebook, sino lo pongo en WhatsApp, ¿no? A algunas personas, ¿no? Y no, será para que me insulten, menos Twitter, ¿no? Tú sabes que Twitter insultan cualquier cantidad. No, no, ahí es más virulento todavía, claro, ¿no? Es más el insulto que el diálogo. Yo sí algunas las he puesto en mi página y sí, pues, la verdad que sí se ha despertado polémica. Sí, despierta. Especialmente, a ver, acá le voy a leer una frase que aparece en el libro, a ver, que le encuentre ahorita. Acá, ¿no? Aparece en el libro Nobiliaria Extranjera de España, ¿no? Y hablando de los nobles incas, dice, el rey los llamó hermanos y altezas, concediéndoles además una condecoración propia y particular para ellos, el toisón de oro a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia, a presidir todos los tribunales, consejos y cabildos de todos sus reinos y a mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros. Eso es lo que le llamaban pues la nación inca, que nunca llegó a materializarse, ¿no? No hay evidencia que haya existido. Existían todas estas disposiciones, pero en la evidencia física no la ha habido. Claro, ha habido, digamos, no solamente en el imaginario, sino que se han dado la práctica, pero que no ha habido, como decía un historiador alemán, ¿no? Perdón, sí, un alemán. No sé hasta qué punto tendrá razón, ¿no? Escuché una conferencia, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir la nación, la nación inca y la española, ¿no? Tan y es por eso no está. Que acá hay unos cuadros que son muy ilustrativos con respecto a esto. A ver si se me puede habilitar como host para poder compartir pantalla. Okay. Listo. A ver. Ahí pueden ver dos cuadros de los hermanos Alonso y Marcos Chihuantopa Inca, que eran de la panaca de Yoque Yupanqui. Y vemos que tenían la borla. O sea, mire su cabeza, y en su cabeza tenían la borla real, ¿no? Que era la mascaipacha, pero están con vestimentas virreinales, modernas, hispanas. Incluso Alonso, que es el de la izquierda, está con una cruz en la mano. Y en la otra mano porta el escudo de su familia. O sea, este era el descendiente inca en el virreinato. Era el noble que reconocía sus raíces incaicas, y lo vemos en su ropa, pero que al mismo tiempo había asumido ya la religión, el abolengo, la nobleza y las costumbres europeas. Estos cuadros están en el Museo de Cusco. Y acá tengo también, este es el descendiente que les comentaba, ¿no? Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, descendiente de Alfonso XI de Castilla, Juan II de Aragón y de Saidi Túpac,
hijo del general Juan Enríquez de Borgia y la marquesa Ana María Lorenza de Loyola Ñusta, y tenía los títulos de Marqués de Oropesa, Marqués de Alcañices, primera clase, señor de Loyola, y se casa con la hija del virrey de Cataluña y la hija del virrey de Granada en segundas nupcias. Qué bárbaro. Y este era su árbol genealógico. O sea, mira este árbol. Este árbol yo lo saqué del Museo Pedro de Osma. Está. Este es el escudo de armas de la Casa Borgia Loyola Inca, en donde acá tenemos, creo que por acá tengo el lápiz, a ver, o no encuentro el lápiz. Este es el Papa, el primero de la izquierda, ¿no? ¿Es el Papa? Claro, es el Papa Borgia, es Claro. Alejandro VI, es Alejandro VI, su hijo Juan de Borgia, de donde viene San Francisco de Borja, que era a la vez descendiente de Fernando de Aragón, de Alfonso de Castilla, y sus descendientes Juan Enríquez de Borgia, que se casa con Ana María Lorenza de Loyola Ñusta, que era descendiente de los Loyola, que no aparecen por acá, y de la Casa del Inca. Y este sujeto, Juan Enríquez de Borgia Loyola Inca, que tuvo una hija, Teresa Enríquez de Borgia Velasco Inca, era pues, o sea, miren el abolengo, miren las casas que tenían, ¿no? Estos se fueron a España y vivieron literalmente como reyes. Este es el cuadro del Museo Pedro de Osma, donde muestra este matrimonio entre Martín de Loyola y Beatriz Ñusta, la hija de Saidi Túpac, que aparece arriba a la izquierda con su traje de inca, y su hija es la que aparece a la derecha, Ana María Loyola, que se casa con Enríquez de Borja, y por eso sus santos patronos, que están arriba de ellos, son San Ignacio Loyola y San Francisco de Borja, y el símbolo de la orden jesuita. Este cuadro fue al Museo del Prado hace poco, el año 2018, fue expuesto en el Prado. Yo lo he visto este cuadro más antes, en algún sitio lo he visto, hace poco. Es que salió la noticia de que iba a ser expuesto creo en el Museo que del Prado. Hugo Pereira creo que lo puso, ¿sí? No recuerdo bien, sí lo he visto. Este sí no, para mí este sí es primero. Y este es el lienzo que yo decía, ¿no? Este es el que está en la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana. Y si vemos el texto que aparece acá, más chico, pero lo he empleado, dice, los señores del Consejo Supremo de la Santa General Inquisición a nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, Augustísimo Emperador de la América, hicieron a consultarle a su majestad se sirviera admitir a los indios a ser ministros del Santo Oficio. Entonces lo llaman Inca el rey de España, porque este es el cuadro que decía... Ya, ese es el que está en la catedral, sí lo he visto. Donde aparecen los incas y aparece Carlos V luego. Y es muy curioso la posición en que aparece Atahualpa, entregándole el cetro a Carlos V, que está señalando una cruz que refleja el proceso de evangelización, y se encuentra también en el Cusco, con Atahualpa con la misma posición de entregándole el cetro a Carlos V, que está señalando la cruz, ¿no? El cetro que expresa la autoridad, ¿no? Expresa el poder que tenía el Inca digamos, para gobernar los reinos del Perú. Interesante, muy interesante. Muy interesante. Bueno, te agradezco bastante. Entonces ya hemos quedado que me das tu correo, me lo envías, cualquier cosa estamos conversando. Se lo he puesto en el chat. Más bien espero su correo porque no tengo el suyo. No, sí. Entonces me escribe un correo a este correo que le he escrito y por ahí le envío algunos artículos. Ya, bacán. Espero le sirva para armar este estudio. Estoy en ese trabajo, ves que me lo he impuesto, ¿no? A ver, esa es mi contribución para el Bicentenario, ¿no? De alguna forma. Porque ya que no se puede hacer nada, pues. Yo he estado en la directiva de la DOGEN y ahí no han hecho nada, pero entonces yo piteaba porque algo se haga, ¿no? Claro, ahora con la pandemia ya es un pretexto, ¿no? Pero la DOGEN
ha tenido que contribuir en algo, porque todo el mundo, todos han estado trabajando en algún trabajo de investigación. Entonces, ni bien se instaló la directiva de hace 2 años, le dije, bueno, algo hay que hacer para el Bicentenario, ¿no? Para que al presentar algún trabajo, alguna cosa, ¿no? Pues no han hecho nada y muy poco, lamentablemente, han hecho, bueno, estos trabajos. No es como la celebración del SESCI con Velasco, que hizo una reunión académica multitudinaria, hizo, ¿no? Entonces, en el cual ahí recién me entero que había participado también Hugo Pereira cuando estaba joven, ¿no? También él ha sacado un libro del Bicentenario. Sí, y el día de hoy se necesita más que nunca reforzar este tema de nuestra identidad, porque está siendo bombardeada por distintas corrientes modernistas, postmodernistas, que al final nos pueden terminar fragmentando y llevando a una situación política como la que está España, que no sabe cómo salir de ella, ¿no? Porque ya los movimientos separatistas son incontrolables. Son fuertes. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gusto de verte. Ocurrencia. Rafael, no sé si me permitas hacerte una consulta. Ajá. Disculpen que haya tenido que salir un momento, pero en la parte que te escuché, me llamó mucho la atención algo que de alguna forma lo he conversado también en otros grupos, ¿no? Que puede llegar el momento donde, como tú dijiste, pues cada una de las culturas iniciales se separen, porque ese pegamento que tú de alguna manera amalgama todavía, está basado principalmente, creo yo, perdóname si me equivoco, entre otras cosas en que tienen en común la religión católica. Porque si bien es cierto, España fue vencida, pero la religión católica no. Así es. ¿Sí? Entonces se posicionó acá en toda Latinoamérica y tal vez en estos momentos hay más católicos en América Latina que en España. Y sobre todo el porcentaje en el Perú ya sobrepasó al de España. Lejos. Ahora, sin embargo, también es cierto de que al interior de la misma Iglesia Católica el asunto no está caminando bien hace mucho tiempo. Se está desmoronando y ese pegamento que todavía los une podría llegar a un momento a ser cada vez más débil y suceder lo que tú dijiste, que se separen y ya no habrá pues de que los arequipeños van a querer independizar a Arequipa. Acá vamos a tener etnias mucho más sólidas y con aspectos comunes muy fuertes. Y culturales, históricos. Creo yo que de alguna manera lo están comunicando a su descendencia. ¿Ok? Sí. Los chicos más al margen de que sigan la corriente moderna no dejan de lado su origen. De ese punto de vista, yo no sé, César, tú qué pienses, pero no sé si te puedo pedir. A lo mejor tú... ¿Me vas a entrar en la parte política? No. Con la visión que tú tienes ya, Rafael, de tanto tiempo haber dado vueltas al tema. Y Rafael es ingeniero, igual que César, igual que nosotros. Igual que nosotros. Sí. ¿Podrías tú tal vez brindar una suerte de mensaje en unas cuantas líneas sobre esto, como advirtiendo pues de que, bueno, ya serían 200 años y todavía estamos casi como al principio, ¿no? Así es, estamos casi iguales. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor, Rafael, con más argumentos, con más, teniendo más de cerca la solidez de lo que sucedió, esté o no esté escrito, ¿ok? O esté escrito de la forma como ha sido difundido, ¿no? Porque yo me pongo a comparar lo que tuve la oportunidad de leer fuera de, en otros libros, incluso libros que no son peruanos, ¿ok? Y por otro lado, lo que te he escuchado a ti y de ahí me entró a curiosear otras cosas. Bueno, lo que estudié historia no sirve absolutamente para nada, ¿no? En el colegio, incluso en la escuela militar. Es ridículo. Nosotros necesitamos de héroes y si no, todo país necesita historia y de héroes. Esa fue mi conclusión. Y si no los tiene, los fabrica. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos fabricado historia y hemos fabricado héroes. A lo mejor Castillo dentro de unos años va a ser héroe, ¿no? Pedro Castillo me refiero. Yo no lo sé, pero creo que a lo mejor un mensaje mucho más, tal vez cuestionable, César, discúlpame, pero al mismo tiempo importante,
porque esto queda escrito y los que nos sigan a nosotros lo van a recoger y van a tenerlo en cuenta, creo yo. No sé, a lo mejor sería una forma interesante, con tu autoría, estimo yo, Rafael, pudiera figurar, ¿no? No sé si eso es factible, César. Podría ser, habría que, pero hacer una cosa, pedir una página nomás, ¿no? No, sí, una cosa, un Una mensaje página, directo al corazón, ¿no? O sea, a la mente. claro. No con motivo de el gran pretexto indudablemente que está jugando a favor de cualquiera cosa que se puede enviar porque estamos en víspera de cumplir pues el bicentenario, ¿no? Entonces, en César, víspera del bicentenario, no se cree tal cosa, ¿no? César, el tema va por esto. Yo haría una Claro. pregunta. Bicentenario, ¿debemos celebrar? Porque No, estamos pues ahorita acostumbrados la a hacer situación bombos y no lo platillos. permite, ¿no? Y Perdón, tampoco, y también pero tú quizás, quieres hacer una ceremonia toda claro, pomposa, como de lugar, el argumento se contando puede cuentos. comenzar que van a celebrar las personas de la selva, ¿no? Donde nunca llegó ahí la programación o las mismas personas adelante que la República los explotó más que la colonia, ¿no? Pero decir eso también es fuerte, se puede decir de otra forma, ¿no? Yo lo veo como que llevan 200 años y mira, todavía no aprendemos. Y ya cada vez nos queda menos tiempo. A lo mejor en un cuarto de siglo se revierte esta situación y Y otra cambia, ¿no? cosa es También. la burbuja que vive en Lima, ¿no? Von Humboldt lo Bueno, dijo también hace 200 años, cuando pasó por acá, dijo, Lima más conoce de Londres más que de la sierra, ¿no? Es una pero burbuja, piensa, pues, piensa lamentablemente. que Lima, César, ya no es la Lima que conocimos. Lima es la De gran todos provincia. modos, de todos modos, Lima no es la Lima que conocimos, pero de todos modos todavía existe un alejamiento de todo lo que es provincia, ¿no? Lo que acaba de decir como figura Rafael, en la cual los descendientes de los incas poco a poco fueron tomando una posición más española Está y muy bien, cerca de la realeza. Lo mismo sucede con el migrante que llegó a Lima. claro, Hasta en por el eso te digo, tiempo pues, es una figura por eso te pública digo, del nuevo claro. limeño. Y ¿Me después entiendes? desprecia a la provincia, es el mismo provinciano que ha Exacto. llegado acá, desprecia a la Ahora ya provincia. es Por eso lemeño, te ¿ves? digo, Entonces ya, claro, no claro, sé. por eso te digo que la burbuja sigue de alguna u otra forma, ¿no? Y más Bueno, en las clases adineradas, en la clase, la gente que tiene dinero y que mira pues mucho a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Más Es Estados que Unidos, ¿no? hay que tomar en cuenta que acá no solamente se está dando un mensaje histórico, se están derribando los paradigmas que nos enseñaron desde el colegio. exacto. Y por eso, bueno, claro, yo también de acuerdo con hacer un comunicado y escribir esto en una hoja, pero también les adelanto que yo en mi página, yo siempre continuamente pongo posts del tema, he colocado lo que les he hablado, he colocado la historia de ¿Tienes Manco Inca, en Facebook o en qué lo Facebook, en Facebook? Facebook, sí. Y más bien lo que encuentro es que ocurren todas las etapas del duelo, ¿no? Esa negación, ira, depresión, todas esas etapas yo las encuentro en mi post, ¿no? Negación, no, no es verdad lo que tú dices, este es un invento, quieres perpetuar el colonialismo y nos quieres volver esclavos, ¿no? Después ira, maldito, desgraciado, que quieres, que vas en contra del Perú. Después depresión, ¿no? La verdad, todo está mal, esto no se puede arreglar. Es un largo proceso y yo diría parte de es el ir dando este mensaje poco a poco, pero también parte es algo que me mencionó el doctor Walter Alba cuando tuve la oportunidad de hablar con él en Chiclayo. Lo visité en el Museo de Tumbas Reales de Zipán, Bonito museo, muy bonito. de los mejores del mundo. No, no tiene nada que enviar a un museo europeo. Así es, nada que envidiar. Y me dijo, ¿no? En el Perú lo que falta es la ficción histórica, que era lo que mencionaba antes, ¿no? Que le Eso es dije, lo que también un poco me dijo una historiadora, Lourdes Montoya, así es. hace años. Me dijo, y no le entendí mucho. No Es le que entendí. Quiero tomar él, contacto otra vez con ella. él me dijo, incluso los historiadores llegan a la historia primero a través de la ficción. O sea, ¿cuántos de nosotros conoceríamos a William Wallace si no fuera por Corazón Valiente? Ah, Okay. ¿Cuántos de nosotros, si nos ha gustado en algún momento el Imperio Romano,
es porque hemos visto Ben-Hur o hemos Shakespeare visto con Julio César, digo. Toda la Shakespeare con mitología Julio griega. Ah, toda la así es, ¿no? Entonces, y Claro. el arte también es más emocional, no es igual que el libro académico que te dice, este fue el Inca y este fue su hijo, ¿no? El arte conecta a nivel emocional y yo creo que eso también se necesita para hacer el está cambio. bien, muy buena idea. Porque si les damos el mensaje académico y le decimos, oye, por si acaso, en la historia hubo un alferazgo real que fue aliado de Carlos V y de Felipe II, la gente te lo tira por la cabeza. Pero a modo de una novela o a modo de una película, ya se genera una conexión especial de un relato. Y esos relatos sí pueden ayudar a cambiar hacia una mentalidad que, como dijeron, nos integre más, ¿no? Interesante. Me parece que por ahí podría llegar un mensaje simpático y un camino, ¿no? A cambiar esto, porque la verdad es que creo que como no es sólida nuestra cultura en nosotros, estamos más bien, los chicos están asumiendo culturas que vienen de afuera, ¿no? Y vemos pues Totalmente. guachafadas, ¿no? Ridiculeces. Ya no hablamos español ni hablamos nada. Ahora hablamos una mezcla de cualquier tontería y cada vez nos olvidamos de usos, costumbres que eran propias de nuestra cultura. Yo extraño sinceramente a veces las conversaciones con mis abuelos, con mis abuelas, con mis tíos mayores, porque me hablaban de cosas que han desaparecido, y no me refiero a cosas físicas, sino costumbres, tradiciones, y que sencillamente las hemos cambiado por Halloween o por tontería y media que, no sé, a lo mejor ya me estoy haciendo demasiado viejo, César. Ese es el problema. Pero Bueno, en muchas gran gracias parte, nuevamente. esas tradiciones se han conservado precisamente en el interior del país. O sea, vaya a vivir una Semana Santa a Ayacucho y es una experiencia No transformadora, ¿no? conozco, no, mucha gente va, por eso que nunca he ido para Semana. Conozco Ayacucho, pero para Semana Santa no. Es impresionante, ¿no? Igual tantas fiestas y que yo creo que más bien deberíamos luchar para no perderlas, porque sí están en riesgo de que se empiecen a abandonar. Ahí es un Algo que, punto de discusión que en otro momento me gustaría debatir, claro, pensarlo, ¿no? Porque qué tantas las tradiciones, yo también estoy de acuerdo con ciertas tradiciones que deben permanecer, pero quizás darle otro sentido también a la tradición, no solamente el sentido religioso, sino comparo esto, ¿no? Y no quiero ya con esto terminar porque ya tenemos que hacer también, ¿no? más bien, Pero comparo esto, ¿no? Yo lo que siempre digo es esto. Estados Unidos, cuando celebran el Día del Pueblo, tienen su aniversario, en los pueblos más miserables, en los pueblos más chicos, dicen, bueno, ¿quién es el que ha cultivado la mejor flor? Y hay todo un esfuerzo, hay todo un concurso por presentar la mejor flor. ¿Quién ha presentado el mejor zapallo? O sea, que zapallo. ¿Quién tiene la mejor sandía? ¿Quién tiene el mejor melón? Entonces, es una forma diferente, productiva, de poder festejar las tradiciones, no necesariamente circunscribirse al aspecto religioso, sino yo veo eso en películas y yo digo, ¿por qué acá no en mi país no es así? ¿Por qué no se dedican a que su inventiva tengan mejores productos? ¿Quién tiene la mejor artesanía? ¿Quién tiene el mejor retablo? Hacer esos concursos y premiarlos públicamente, hacer un reconocimiento. Entonces ahí va a mejorar la productividad de las personas. No sé, esa es mi idea. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Rafael, una consulta, discúlpame, solamente de forma, pero creo que es importante. César, a ti te he visto tomando nota de varias cosas. Algunas cositas, ¿sí? Sin embargo, como tú sabes, el Zoom graba la reunión. No sé si estará grabado. Rafael, discúlpame. No, normalmente un reunión yo lo acabo de borrarlo. Pero te pregunto a ti, ¿tendría ser un inconveniente que esta reunión se la pase a César antes de borrarla? Y Por no favor, no hay ningún problema. Publíquenla si quieren. La suben a YouTube y que sea por mí, que la conozca todo el mundo. Ya, bestial, gracias. Perfecto, yo te paso la reunión, la grabación, César. Como te digo, no se puede pasar a todos, ¿no? Pero algunas amistades sí. Sí, por supuesto que sí. Gracias. Muy amable, Rafael, por tu gentileza. Gracias, Raúl. Rafael. Hasta la próxima oportunidad. A ustedes. Encantados. Suerte. Gracias. Chao. Ok. Saludos, Rafael. Nos vemos. Gracias, saludos también. Nos vemos. Gracias.